sobre esto que sacudió el mapa político porque realmente marca un cisma de alguna manera en la coalición de gobierno, y vamos a enterarnos de los detalles porque hay más movimientos telúricos dentro de la coalición de gobierno sobre el cierre del año 2021. Lo escuchamos a Ricardo Pose. Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. La semana ha estado signada, a nuestro entender, por el debate político más importante, que ha tenido, por un lado, la primera confrontación de importancia dentro de la coalición multicolor, que además ha estado, signada por otros hechos. Pero vayamos a lo importante. El lunes de la semana que culminó, se trató finalmente en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado el proyecto, recordarán ustedes, que venía con aprobación de diputados, con los votos de Cabildo Abierto, del Frente Amplio y del PERI, del Partido Ecológico Radical Intransigente, que tenía que ver con este proyecto de Cabildo Abierto que justamente ampliaba la protección de los suelos de lo que podría denominarse la expansión forestal en el país. Este es un proyecto que tenía mucha resistencia por parte del Poder Ejecutivo, porque entendía que además podía dañar los intereses, en este caso, de los empresarios de la forestación. De hecho, la Sociedad de Productores Forestales había planteado fuertes críticas a este proyecto. Recordarán ustedes además que nosotros ya habíamos denunciado a principios de este gobierno que el director de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería es nada menos que Carlos Faropa, importante miembro ejecutivo de la Cámara Empresarial que tiene que ver con todo lo forestal, y que de algún lado se lo colocaba de los dos lados del mostrador. Lo cierto es que, Cabildo Abierto insistía con que iba a seguir adelante con este proyecto, que para ellos era de vital importancia. Un poco recogía algunos planteos de algunos productores de Un Solo Uruguay, que planteaban que justamente que la expansión de la producción forestal estaba quitando la posibilidad de poder acceder a tierras productivas, tierras además que tienen otro índice de CONIAT, y por lo tanto no son tierras donde su uso más conveniente sea la forestación. Y el Frente Amplio ya había, de alguna manera, dicho que iba a dar los votos. Esto, por un lado, llevó a que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, amenazara con votar el proyecto de ley si era finalmente sancionado por el Parlamento, y encomendó al ministro de Ganadería y al ministro de Ambiente, Adrián Peña, y a Fernando Mato, el ministro de Ganadería, en la redacción de un decreto que de alguna manera establece algunas salvaguardas sobre los controles, más que nada, de la producción forestal. Lo cierto es que Cabildo Abierto entendía que con el decreto no alcanzaba. El Frente Amplio, si bien entendía que los decretos podían ser complementarios de este proyecto de ley, ustedes saben que un decreto se puede eliminar por otro, cosa que no pasa con una ley que debe ser, nuevamente revisada, pero su peso legal y jurídico es más importante. Lo cierto es que después de varias idas y venidas, donde incluso hasta Danilo Astori, en nombre de Asamblea Uruguay, hizo algunos reparos del proyecto de Cabildo Abierto, finalmente el miércoles en la sesión del Senado, el Senado, con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, termina aprobando este proyecto de Cabildo Abierto, y el presidente Luis Lacalle Pou, sobre el jueves de la semana que culminó, terminó aplicando el veto. Esto claramente es la primera contradicción de importancia. De hecho, Julio María Sanguinetti ya ha expresado que, esto hiere un poco los vínculos dentro de la coalición multicolor. Piensan que puede ser algo que se puede llegar a superar, pero antecedente que se genera es un antecedente que no pasa inadvertido. Mucho más duro en sus expresiones salió el ex senador Pedro Bordaberry, diciendo que Cabildo Abierto había poco menos que traicionado el pacto dentro de la coalición multicolor. Lo cierto es que Luis Lacalle Pou aplica el veto diciendo que en realidad este proyecto de ley no ponía en riesgo la coalición porque no formaba parte del acuerdo país. Recordarán ustedes el acuerdo que firmaron los 5 partidos políticos que integran la coalición multicolor. Pero este no es el único hecho de tensión que vivió la coalición por estas horas. También en el Parlamento ha estado en debate
la ley de tenencia compartida, una ley que ha generado ahí un fuerte enfrentamiento entre sectores del Partido Colorado con Cabildo Abierto, y en un hecho que puede resultar anecdótico, pero que de alguna manera también marca el clima que están atravesando los socios multicolores por estas horas, en un debate en la comisión que preside el nacionalista Carlos Cami, hubo allí un entredicho con el senador Coutinho del Partido Colorado, recordarán ustedes, el ex intendente de Salto, por una serie de resoluciones que había que tomar con los deudores del banco hipotecario, y ese debate, un debate en realidad mínimo, en realidad había un compromiso político de votar un proyecto de ley que pasara a estudio para justamente tomar en cuenta a los deudores del banco hipotecario. El senador Carlos Cami planteó que ese proyecto pasara para el año que viene, y esto motivó prácticamente una pelea que no llegó a los golpes de puño justamente porque intercedieron el resto de los senadores de la comisión. Es decir, que Uruguay se encuentra, bueno, por estas horas con un presidente que vota un proyecto de ley de uno de sus socios de la coalición multicolor, un socio como Cabildo Abierto que ha demostrado negro sobre blanco que está dispuesto a seguir adelante en lo que entienda debe ser las definiciones que tiene comprometidas con algunos de sus votantes, más allá de los acuerdos internos de la coalición multicolor. Y mientras este estado de cosas así, ahora posiblemente llegue enero y llega como una suerte de amnesia sobre estos antecedentes, lo cierto es que la coalición multicolor no arranca de la mejor manera de cara al debate hacia el 27 de marzo, en lo que va a ser el referéndum para derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración.